La paz del Señor Jesucristo sea en sus vidas, amigos y hermanos televidentes. Una vez más le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y sus misericordias son nuevas en cada mañana. En este día tenemos el segundo programa de lo que habíamos comenzado la semana pasada, la paz mundial, en el cual la semana pasada estábamos hablando acerca de Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, en donde dice la Escritura: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese fue el tema que teníamos la semana pasada, que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz. Vino a su pueblo, a los suyos vino, y los suyos dice que no le recibieron. Pero de ahí dice que iba a provocarlos a celos con un pueblo que no era su pueblo. Dijo, para provocar a celos a su pueblo, a la niña de sus ojos, porque Israel es la niña de sus ojos. Y resulta que el Señor dijo, ahora sí, los voy a probar, los voy a poner a prueba a estos, dándoles celo con un pueblo que no era mi pueblo, un pueblo que no me buscaba. Y para eso tenemos también en la Escritura, bueno, antes de concluir con este versículo, porque me gusta mucho, porque dice, quiero repetirlo, porque un niño dice, nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará, dice, su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y esto tuvo cumplimiento cuando mi Señor Jesucristo nace de una virgen. Nace de una virgen y todos decían, ¿cómo va a ser que este va a ser el Mesías que nosotros estamos esperando? ¿Cómo es posible? El hijo de un carpintero. ¿Cómo va a ser posible? De la familia que viene. O sea que no pudieron darle la importancia que tenía, y parece que las Escrituras ya se habían anunciado la venida del Mesías, pero este pueblo no lo recibió. Pero gracias le damos al Señor, porque entonces viene el pacto de la gracia, el cual dijo Dios en aquel tiempo, bueno, pues vamos a dejar al pueblo de Israel por un rato a un lado y vamos a trabajar ahora con los gentiles. Y vino el tiempo de la gracia, que es el tiempo de los gentiles, como dijo el apóstol Pablo, que él había sido enviado a los gentiles. Y le damos gracias a Dios porque por su misericordia y ese sacrificio perfecto que llevó en la cruz mi Señor Jesucristo, nos abrió los brazos para que nosotros viniéramos a Él y pudiéramos tener paz, pudiéramos tener perdón de pecados y pudiéramos tener una vida eterna juntamente con Él. Y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no es temporal como el mundo la da, sino que es una paz eterna. Pero ellos no quisieron recibirla, no lo pudieron recibir esa paz, sino que ellos estaban esperando que llegara el Mesías para que viniera y le quitara el poder al imperio romano para ellos poder gobernar juntamente con él. Pero no era ese el motivo por el cual el Señor había venido. Había venido porque quería gobernar en los corazones del ser humano. Había venido para trabajar en la vida, en el corazón de las personas, no a gobernar territorialmente como ellos lo esperaban. Y por eso es que se nos dio la preciosa oportunidad a cada uno de nosotros. Ahora, cuando estamos hablando de que nosotros estamos en este tiempo esperando el arrebatamiento de la iglesia, pero resulta de que el pueblo de Israel no está esperando el arrebatamiento de la iglesia, sino que el pueblo de Israel están esperando a su Mesías, aquel que vino y al cual ellos desecharon porque no creyeron que era él. Así que ahora ellos están con esa convicción, que ellos piensan que posiblemente este año puede ser que aparezca su Mesías. Para el pueblo judío, para aquellos que están esperándolo al Mesías, ellos creen que posiblemente si no es este año, sea el próximo año. Pero ya tienen todo preparado para cuando ellos puedan tener la oportunidad de construir otra vez su templo y comenzar con los rituales de aquel tiempo, como era el tiempo de la ley. Ahora estamos viendo que ellos están con esa convicción que en cualquier momento viene el Mesías. Y nosotros estamos esperando al Mesías, pero lo estamos esperando que encontrarnos con él, dice, en el aire. Entonces estamos esperando ese precioso arrebatamiento, que es un arrebatamiento que es, como dicen, algo que nosotros estamos esperando porque hemos visto el cumplimiento de sus promesas. Hemos visto profecías y señales que se han cumplido en estos tiempos. Nosotros somos parte de la historia. Ver cómo se fue recogiendo aquel pueblo de Israel, llevándolo a la tierra que le había prometido. Luego ver que Israel nace como una nación. Ver que hay ríos en los desiertos, es ver ahora cómo está floreciendo en el mismo desierto, hay cultivos. Estamos viendo muchas profecías que se han cumplido, que se habían dado hace más de 3000 años. Y es una bendición grande la que estamos viendo nosotros ahora en día. Las situaciones que se están formando
el nuevo orden mundial que está en camino. El nuevo orden mundial que está en camino. Que para el mundo entero el nuevo orden mundial significa lo mejor, porque van a tener un gobierno, en el cual va a ser un gobierno que va a traer paz, va a traer tranquilidad supuestamente. El pueblo de Israel está esperando a su Mesías. El mundo que no es religioso está esperando un nuevo gobierno mundial. Y nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, estamos esperando el arrebatamiento. Y ahora cuando estamos hablando de todas estas cosas, el arrebatamiento es algo que va a acontecer, algo que es precioso, nosotros deseamos y lo esperamos. Muchos hombres en otro tiempo estuvieron deseando y esperando ese momento, ese acontecimiento. Pero nosotros hemos sido privilegiados vivir en este tiempo. Y ahora cuando vemos la escritura en Mateo capítulo 24, versículos 13 y 14, porque dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice. Y ahora el versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Se va a predicar, dice, a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Pero cuando dice que vendrá el fin, está hablando del tiempo del pacto de la gracia, que cuando hayan entrado ya todos los que tienen que entrar y tengan que ser los que han de ser salvos, entonces es cuando será el fin del pacto de la gracia. En aquel tiempo, cuando Noé empezó a llamar a la gente, nadie quiso subir al arca, solamente subió con su familia, y cuando terminó de entrar el último animalito que tenía que entrar en el arca, la puerta se cerró. Ahora el arca de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el pacto de la gracia. Y dice que hasta cuando haya entrado el último de los que ha de ser salvo, entonces la iglesia será arrebatada. Ahora cuando estamos viendo este versículo 14, y este evangelio del reino dice, se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice que entonces vendrá el fin, vuelvo a repetir, se está refiriendo al pacto de la gracia, porque Dios estuvo trabajando con su pueblo. El pueblo de Israel es el pueblo escogido, es la niña de sus ojos. A los suyos viene, mas no le recibieron. Y resulta que el Señor ahora los deja a un lado y comienza a trabajar con el pueblo gentil. Y este es el pacto de la gracia. Hace 2000 años comenzó este pacto de la gracia y han sido muchos los que se siguen salvando. Claro que esto es solamente para el pueblo gentil, para los que no son judíos. Pero llega el momento en que este pacto de la gracia se va a terminar y va a dar comienzo otra vez el Señor para volver a trabajar con su pueblo. Porque déjame decirte que no abandonó a su pueblo el Señor, sino que simple y sencillamente ha hecho una pausa para que nosotros tuviéramos la oportunidad de poder ser salvos y entrar en este plan de salvación. Por eso el pueblo de Israel es uno y la iglesia, la novia del Cordero, es otra. Ahora, con respecto al mundo, pues vuelvo a repetir, ellos están esperando un nuevo sistema, un nuevo gobierno mundial que está a pasos agigantados, está llegando, como dicen, para establecerse. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que en Romanos vamos a ver Romanos capítulo 11 y versículo 25, hablando del pacto de la gracia que tiene su final también, para poder comenzar el Señor a trabajar nuevamente con el pueblo de Israel. Por eso decíamos que la vez pasada el pueblo de Israel no recibió al príncipe de paz, nosotros sí lo recibimos. Ahora el pueblo de Israel está esperando la venida del Mesías, pero nosotros estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Algo muy diferente. El arrebatamiento de la iglesia, que es inminente, es un acontecimiento que va a suceder. Aunque algunas personas digan que no hay arrebatamiento y que esa es una falsedad, una mentira, un engaño, hay muchos versículos que lo avalan. Hay muchos versículos en los cuales nosotros nos hemos dado cuenta que es una profecía, una promesa de parte de Dios que va a tener cumplimiento. Va a tener cumplimiento. Así como en el tiempo de antes, que nunca habían visto que había llovido, se habló de un diluvio, nadie creyó. Llegó el momento en que sucedió, porque Dios había hablado. Está el arrebatamiento de Elías. Enoc también dice que Dios se lo llevó. A Elías también se lo llevó. Habla de arrebatamiento también. Entonces, para nosotros, hemos creído de que el Señor va a arrebatar la iglesia, porque dice que nos va a guardar de aquella situación, de aquel momento, de aquella hora de indignación que viene para este mundo. No para nosotros, sino que para el mundo, para todos los que van a estar aquí después de que la iglesia sea arrebatada. Y dice en Romanos capítulo 11, versículo 25,
Cuando el apóstol Pablo dice, ¿por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio? Para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Que a Israel se le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces estaba diciendo el apóstol Pablo que quería dar a conocer un misterio, que al pueblo de Israel se le había mandado un endurecimiento parcial. Cuando dice parcial no está diciendo que ya Dios los había abandonado por completo y había terminado con ellos. No, parcial quiere decir por un periodo de tiempo. Y en ese periodo de tiempo es donde nosotros, los gentiles, entramos en ese pacto de la gracia. Y dice aquí, para dar conclusión a esto, dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, o sea, temporal, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado aquella totalidad de los que han de ser salvos. En el momento que esa totalidad de personas entre, podría ser tú que estás viendo el programa de televisión y no has entregado tu vida a Cristo, que en cualquier momento cuando tú lo aceptes, podría ser el último, podría ser un familiar tuyo, podría ser un amigo, un vecino, no sabemos si puede ser en otro pueblo, en otra ciudad, en otra nación, que cuando entre el último, la iglesia va a ser arrebatada. Por eso dice que esto será hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, de todos los que han de ser salvos. Entonces se termina el pacto de la gracia y Dios comienza a trabajar con el pueblo de Israel otra vez. Y esto es bien interesante porque hoy en día, cuando nosotros nos damos cuenta las situaciones que estamos viviendo, nunca habíamos vivido nosotros una pandemia. Claro, algunos le han titulado ahora que ya no es una pandemia, sino que un plandemia. O sea que ya era un plan que ya habían establecido que se iba a llevar a cabo, porque ya se había anunciado también 5 años atrás y otros años anteriores acerca de este virus que iba a venir, acerca de esta pandemia. Ya unos personajes habían dicho hace 5 años atrás que las naciones se habían preparado para tener guerras nucleares, pero que no estaban preparados para un virus, no estaban preparados para una pandemia. Y qué curioso que el año pasado que estuvieron haciendo unos simulacros en octubre en la ciudad de Nueva York acerca si llegara a suceder una pandemia, cómo se iban a proteger y qué iban a hacer en ese momento. Hicieron un simulacro cuando ya todo esto estaba preparado. Por eso ya no le llaman pandemia, sino que le llaman plandemia. Ahora, cuando estamos hablando de esto es porque un nuevo sistema tiene que entrar en este tiempo. No sabemos si este año, el próximo año, no sabemos. El arrebatamiento de la iglesia no sabemos tampoco cuándo pudiera acontecer todo esto. Pero de que nosotros nos vamos, porque cuando entre el último de los gentiles que ha de ser salvo, entonces se acaba el pacto de la gracia, entonces llega el momento del arrebatamiento de la iglesia. Y para finalizar con el arrebatamiento de la iglesia, hay muchos versículos, pero yo quiero llevarte en este momento a Apocalipsis capítulo 3, a lo que dice la Escritura en Apocalipsis capítulo 3. Me gustaría que si tú estás leyendo, puedas tomar en cuenta estos versículos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, en donde dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Este versículo es muy importante y un versículo clave, porque está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Nos va a guardar, dice, ¿de qué? De la hora de la prueba que ha de venir a este mundo. Y estamos hablando de la gran tribulación. Por eso estamos diciendo que nosotros esperamos el arrebatamiento. Los judíos esperan que venga el Mesías, al que ellos rechazaron en otro tiempo, porque supuestamente no era ese el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. Y ellos creen que va a llegar el Mesías en este tiempo. No se sabe si este año o el próximo año, pero ellos tienen la convicción que en cuanto aparezca el Mesías, les va a permitir que construyan el templo, que reconstruyan otra vez su templo, porque ellos van a continuar con los sacrificios. Y ellos dicen, los judíos dicen, aunque 90 naciones se levantaran en contra de nosotros en guerra, Dios está con nosotros. Y Él dice, va a derrotar a cualquiera que se levante en contra de nosotros. Con Él somos victoriosos. Y si Él nos da la orden, dice que lo construyamos, lo construimos. O ellos tienen esa plena confianza que en el momento que llegue el Mesías, les va a conceder construir el templo. Pero ellos no se dan cuenta que el Mesías al cual ellos van a recibir no es otro sino al anticristo. Es al anticristo al cual ellos van a recibir. Pero ellos piensan que todavía el Mesías
está por llegar en este tiempo. Ellos ya tienen todos los accesorios, dicen que ya tienen construido y fabricado todas las cosas que van adentro del templo. Así como Dios le ordenó a Moisés y le dio medidas de todo, ellos dicen que ya todo lo tienen preparado. Nomás en cuanto aparezca este Mesías, que traiga esa paz allá en el Medio Oriente, que traiga paz con los árabes, paz con todos sus enemigos, y les conceda poder reconstruir el templo para continuar con los sacrificios conforme a la ley. Y yo creo con todo mi corazón que esto está muy cercano. Yo creo, porque esta situación de la pandemia, la semana pasada se me quedó el carro en el freeway, llamé para la grúa, me preguntaron si había más personas conmigo, dije que no. Y me preguntaron que si yo estaba usando mascarilla, y les dije que sí. Yo la tenía en el carro, pero me dijeron, ¿está usando mascarilla? Sí, dije, porque él la traía en el carro. O sea que en pocas palabras, si no traigo mascarilla, no me hubieran dado el servicio de grúa. Si uno va a la tienda, le dicen no puedes entrar si no traes máscara. Va a cualquier servicio que usted necesite, si usted no tiene máscara no puede entrar. Ahora en ciertos lugares van a empezar a poner multas a las personas que no traigan máscara. Entonces estamos viendo que esta pandemia, cuando se llevó la alarma, que sonó la alarma fuerte a principio de año, en el mes de marzo, y que dijeron que iba a haber cuarentena, esta pandemia vino a encerrar casi a todo el mundo. Y no solamente a encerrarlo, sino a ocasionar pánico en mucha gente. Esto está perjudicando la economía también. Esto está haciendo quebrar la economía en varios países. Ahora se está pronosticando que viene una temporada peor todavía que la que ha habido, que van a haber más muertos todavía. La gente está asustada, la gente está con pánico, pero mucha gente está esperando que salga y que resulte la mentada vacuna. Muchos cristianos incluso están esperando que salga la vacuna para sentirse confiados y tranquilos, para poder salir a la calle y hacer sus actividades. Nosotros vamos a pasar por principios de dolores. Nosotros vamos a ver muchas cosas que todavía no hemos visto. Nosotros vamos a sufrir un poco de persecución. Vamos a pasar por tribulación. No la gran tribulación, pero vamos a pasar por tribulaciones. En muchos países, muchos pastores y muchos cristianos, muchos de los que predican la palabra de Dios, están siendo quemados, están siendo sacrificados, los están matando. A otros los golpean y los están encerrando en la cárcel. Les destruyen, queman los lugares donde se reúnen. Nosotros tal vez no estamos pasando por estas situaciones, pero la iglesia está sufriendo, la iglesia está pasando por principios de dolores en diferentes partes. Es cierto que nosotros vivimos en un país que está muy acomodado, donde el cristiano se ha acomodado, donde nos hemos puesto con toda la comodidad. Pero llega el momento en que se va a terminar esta comodidad, porque antes de que el Señor arrebate la iglesia tiene que estar preparada. Estaban dando una estadística el otro día con respecto a la iglesia cristiana, que dicen que de 100 miembros de una congregación, solamente regresaron 40. Unos 10 regresaron porque tienen compromiso en la obra, otros 10 regresaron con tanto pánico, y solamente 20 son los que han llegado confiados, creyendo que para Dios no hay nada imposible, y creyendo y confiando que Dios los guarda. De ahí 10 con pánico, asustados, que no quieren tener comunicación con los demás hermanos las pocas veces que se congregan. Otros 10 que han llegado es porque tienen compromiso en la obra, si no, no irían. Y eso es por causa de la pandemia. Pero muchos van a trabajar, muchos van a los supermercados a comprar. Es más, a veces se aburren de estar encerrados y llevan a la familia a las playas, a los parques, a algunos lugares de diversión que algunos parques todavía están abiertos. Y ahí no tienen miedo. Pero a la iglesia, o sea, a la congregación han dejado de congregarse muchos. Dicen que un 40% es el que se ha vuelto a congregar. ¿Y dónde está el otro 60%? Y eso que no ha habido una persecución todavía. Y eso que esto de la pandemia vino ocasionando pánico en muchos. Pero resulta que van a otros lugares, pero a la iglesia no van. Cuando deberíamos decir, Señor, yo me voy a congregar. Si he de morir o he de morir contagiado, que sea allá en la iglesia, pero que no sea en la calle o en otro lugar. De todos modos, nosotros tenemos la confianza de parte de Dios. Porque si nosotros tenemos miedo, entonces quiere decir que el amor de Dios no está en nosotros, porque dice que el amor de Dios echa fuera todo temor y no nos da un espíritu de cobardía, sino que de amor
y dominio propio. ¿Qué será si estuviéramos en las condiciones que están en China y en otros países donde sufren violencia los cristianos, donde no pueden predicar con la libertad que en muchos países latinos y en otros países hay, como en este país también? Pero déjame decirte que cuando venga el próximo gobierno, las cosas van a cambiar. Creemos que estamos viviendo como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, pero todavía no se acerca, no se parece todavía a los tiempos de Sodoma y Gomorra. Deja que entre el otro presidente y te darás cuenta de los cambios que vienen. Te darás cuenta de las persecuciones que van a haber. Te darás cuenta que ya va a ser casi imposible predicar en las calles. Y vuelvo a preguntar, ¿dónde está el otro 60% que han dejado de congregarse ahora? Si todavía la situación no está tan fuerte y tan pesada como el tiempo que se aproxima. Dios bendiga a todos los hermanos que están comunicándose aquí, hermanita Teresa Rivero, Josué Berganza, hermano Misael Campos, Alexander Sigüenza desde El Salvador. Dios bendiga a mi hermano también que se ha conectado. Y cuando estamos hablando de todas estas situaciones, y preguntaba yo dónde está el otro 60% que dejó de congregarse, cuando vengan las situaciones más difíciles y más complicadas, ¿a dónde estarán? Déjame decirte que antes que suene la trompeta, antes que la iglesia sea arrebatada, tendremos que pasar también nosotros a experimentar sufrimiento, tendremos que experimentar, como dicen, tribulaciones, no la gran tribulación. Claro que no es la gran tribulación, pero vamos a pasar por momentos difíciles. Y quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 6, Apocalipsis capítulo 6 y versículo 1 y 2. Cuando la iglesia sea arrebatada, va a haber un gran caos, porque déjame decirte que esto de la pandemia o plandemia está ocasionando estragos en la economía de todos los países. La economía tiene que quebrar. Y déjame decirte que en el momento que la iglesia sea arrebatada, la economía se va a venir hasta el piso completamente. Y ahí es donde va a surgir un gran escándalo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es posible que haya una familia de 5 o de 7 miembros platicando. Cuando de pronto sea el arrebatamiento, tal vez 2 o 3 desaparezcan de esa familia. Hayan otros compañeros de trabajo y platicando cuando vean que otros desaparecen. Va a haber un momento de confusión, un momento de mucho pánico en ese día cuando haya ese arrebatamiento de la iglesia, cuando seamos arrebatados. La gente va a quedar asustada, en pánico. Porque déjame decirte que si tú estás platicando con una persona y enfrente de ti de pronto se te desaparece, sin que tú parpadees ni cierres los ojos, eso es alarmante porque no es algo normal. Pues eso va a experimentar mucha gente cuando se le dé cuenta que muchos desaparecieron así enfrente de su propia nariz. Esto va a ocasionar mucho trauma, va a ocasionar mucha confusión, mucho pánico, mucho terror. Y ahí yo creo que va a ser el momento en el cual la economía se va a colapsar también. Es donde van a necesitar que se levante un líder mundial, van a necesitar que se levante una persona que pueda establecer paz, tranquilidad y seguridad en ese tiempo. Dice en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Miré y aquí un caballo blanco y el que estaba montado en él tenía un arco. Le dio una corona y salió conquistando para conquistar. Un caballo blanco. En el tiempo de las guerras de antes utilizaban mucho los caballos porque eran rápidos. Y también los utilizaban los caballos blancos cuando el conquistador ya habían ganado la batalla y habían conquistado un territorio, el que había conquistado entraba en un caballo blanco. Si era un rey, entraba en un caballo blanco y con corona, porque ya iba a reinar también ese territorio. Ahora el caballo blanco, disculpa que yo lo diga y lo vea quizás de esta forma, tal vez digas que yo estoy alucinando o piense que tal vez estoy salido de orden. Pero para mí quizás posiblemente ese caballo que se utilizaba antes en la guerra, que era un vehículo, a lo mejor posiblemente el nuevo orden mundial esté utilizando esta pandemia, la esté utilizando como un vehículo para conducir a los países a la quiebra, al pánico, al hambre y a todas las necesidades que se van a ver en ese tiempo, para que pueda surgir aquel líder. Dice que este hombre aparece, dice, montado, tenía un arco, pero no tenía flecha. Es como que un líder lleve una ametralladora y no lleve balas. Se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar con toda facilidad. Le van a ceder el lugar
y se lo van a poner todo, como dicen, como en charola, como en bandeja. Daniel hablaba también con respecto a esto. El tiempo es precioso y parece que corre a pasos agigantados. Me gustaría que me acompañaras al capítulo 9 de Daniel. Los que quieran apuntar y tener algunos apuntes. Daniel capítulo 9. Porque esto está muy interesante, esto es algo precioso. Daniel capítulo 9, donde se mencionan las 70 semanas, pero de lo que vamos a ver es de la última semana. En donde Daniel, las visiones, lo que Dios le dio a él, dice en el versículo 27, Daniel 9, 27. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda. Dice, con la muchedumbre de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa y la que está decretada, que ya Dios decretó, va a ser derramada sobre el desolador. En este versículo del 27 está hablando de que va a ser la paz, la semana de paz. La semana está hablando de 7 días. Y esos 7 días, cada día es un año. En pocas palabras, vienen siendo 7 años del gobierno del anticristo. Cuando llegue ese momento de confusión y levanten al anticristo como el líder mundial, el pueblo de Israel no lo sabrá hasta en el momento que a los 3 años y medio dice que este líder hace que se acaben los sacrificios, porque cuando entre este líder va a traer paz. Y al pueblo de Israel le va a permitir reconstruir su templo. El templo va a estar, como dicen, funcionando. Los judíos van a estar haciendo sus sacrificios, pero a los 3 años y medio va a romper este pacto. Y cuando rompe este pacto, ahí se dan cuenta los judíos que este era el anticristo. Cuando se dan cuenta que llega al altar a sacrificar un animal, un puerco, un animal inmundo. Bueno, a este puerco le llaman cerdo, cochino, tunco, marrano, chancho. Tiene muchos nombres en diferentes países. Pero esa es una abominación la que va a cometer. Y ahí los judíos se van a dar cuenta cuando lo vean que se sienta y haciéndose pasar por Dios. Rompe el pacto que había establecido a mitad de la semana, como quien dice a los 3 años y medio. Rompe ese pacto y comienza, como es, la gran tribulación. Por eso el Señor en el capítulo 24 de Mateo les hacía saber a los judíos, dice, ay de las mujeres que estén encintas en aquellos tiempos. Hay de los que estén en la azotea, dice, no bajen. El que está en el campo no vuelva al pueblo. Y decía el Señor también claramente, orad, dice, para que el día de huida no sea en tiempo de invierno, ni tampoco sea en día de reposo, porque no ha habido una gran tribulación antes hasta este día, ni la habrá jamás después. Ahí está mencionando el Señor Jesús una gran tribulación que iba a acontecer en ese tiempo. Yo en esta noche solamente quiero decirte que abre tus ojos, abre tus oídos. Estamos viviendo tiempos bastante muy difíciles y complicados. Si en este tiempo no nos afirmamos, en este tiempo no abrimos nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, no vamos a oír cuando suene la trompeta. Yo no quiero conocer al anticristo, ni me interesa conocerlo, ni saber quién es. Pero déjame decirte que el mundo, al paso agigantado que va, no se espera otra cosa que el estar viviendo en un nuevo orden mundial. La paz del Señor sea contigo. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te adoramos y te exaltamos. Y te ruego, Señor amado, que seas tú el que obres en la vida de cada uno de aquellos que están viendo y sintonizando esta programación de televisión, como en Facebook, en YouTube. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de ellos. Y aquellos que no te han conocido todavía como Salvador, Padre, que ya no endurezcan sus corazones. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo ministre la vida de cada uno de ellos. Dios me los bendiga, shalom, shalom, y nos vemos el próximo lunes a la misma hora.